Hermanos, que el Señor les bendiga. Le habla la hermana Elba Colón. Y como parte del culto de capellanes, hoy les voy a deleitar con esta canción Llamados para Servir. Poderoso Jesús, gracias Señor, te adoramos Cristo, aleluya, gracias Jesús. Vemos personas sin esperanza, van por la vida en busca de paz. Necesitamos mostrar al mundo la luz de Cristo Jesús. Llamados para servir al mundo, llamados para servir. El mundo entero desea escuchar el plan de la salvación. Llamados para servir al mundo, llamados para servir. Brindar nuestra ayuda, hablar de Jesús. Esa es nuestra misión. Soy mensajero de esperanza, de un Salvador que muy pronto vendrá. Yo necesito mostrar al mundo la luz de Cristo Jesús. Llamados para servir al mundo, llamados para servir. Brindar nuestra ayuda, hablar de Jesús. Esa es nuestra misión. Llamados para servir al mundo, llamados para servir. Brindar nuestra ayuda, hablar de Jesús. Esa es nuestra misión. Brindar nuestra ayuda, hablar de Jesús. Esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión. Hermanos, que el Señor les bendiga. Dios les bendice. Muchas gracias al Ministerio de Capellanes, Ministerio de Capellanía de la Iglesia de Dios Pentecostal MI Arecibo Pueblo por la invitación. Un saludo muy afectuoso a todos los capellanes de nuestra Casa de Paz. Igualmente a todos los capellanes que conforman los ministerios de toda la isla de Puerto Rico y Allende los Mares. Tengo una reflexión en esta noche, una reflexión breve que titulé Servicio y Gratitud. Oremos. Señor y Padre Celestial, gracias por tu infinita bondad y por tu misericordia en esta noche, Señor. Te presento mi vida, presento a los hermanos que están viendo esta grabación y también presento a todas aquellas personas que tienen necesidades para que tú les des fortaleza y los ayudes a seguir hacia adelante, siempre buscando tu rostro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmediatamente que yo veo la palabra servicio, pienso en los capellanes. Pero no tan solamente en los capellanes, sino pienso en todo el pueblo redimido, todo el pueblo que ha sido redimido por la sangre de Cristo. Porque por agradecimiento entiendo, por ese don de salvación, por ese don de vida eterna dada a través del Padre, mediante su Hijo Jesucristo, pues mira, lo menos que nosotros podemos hacer es ser agradecidos y servir. También pienso, ¿verdad? Viene a mi memoria hay un poema de la poetisa chilena Gabriela Mistral que habla sobre el placer de servir. Y en la misma palabra observamos un sinnúmero de
de verso, ¿verdad? Ejemplos donde vemos al pueblo de Dios en pleno servicio. Y yo creo que uno de los ejemplos más bonitos es la iglesia primitiva, como la iglesia primitiva daba, se entregaba, servía, se ayudaban los unos a los otros, se despojaban inclusive de sus cosas materiales y las compartían entre todos. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros, servicio y gratitud. Y tenemos en Mateo 20:28, que dice así: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El mismo Jesucristo no vino a ser servido, no vino a que todos le tuvieran pleitesía, y no. Él vino a servir y, lo más importante, a dar su vida para rescatarnos, por rescate de muchos. Otro de los pasajes que vemos en términos de servicio lo tenemos en la parábola de los talentos. Había un amo, había un señor, un hacendado rico que tenía unos siervos, y los siervos estaban a cargo, ¿verdad?, de sus pertenencias, de sus propiedades. Y entonces hizo una repartición de talentos y se fue y estuvo por mucho tiempo fuera. Cuando regresa, viene a pedir cuentas de qué habían hecho sus siervos con los talentos que él le había dado, y él sabía cuáles eran las capacidades que ellos tenían para el manejo de esos talentos. Y dice la palabra que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a uno le dio 1 talento. Los 2 primeros, cuando llega el momento de accountability, que es el momento, o sea, que todos tenemos que rendir cuentas y todos vamos a rendir cuentas a Dios de los talentos que Él nos ha dado, de las capacidades, pues Él llegó así, imagino yo que llegó de sorpresa, y entonces vino a pedir cuentas. Todos los duplicaron los talentos, menos 1. Interesantemente, a los primeros 2 que duplicaron los talentos, les dice bien, es decir, reconoce la labor que han hecho, bien hecho. Me siento contento, estoy contento con la labor que han realizado. O sea, que es un reconocimiento que a todos nos gusta, ¿verdad?, cuando hacemos las cosas bien, ¿verdad?, que nos las reconozcan. Y entonces utiliza y les dice: buen siervo y fiel. Destaca 2 cualidades de estos 2 siervos. Destaca la bondad y destaca la fidelidad y la lealtad. Hace el señalamiento: me fueron fiel en lo poco, así que la recompensa de ustedes va a ser grande. En lo poco me fueron fiel, en los muchos los pondré. Entren al gozo de mi Señor. Entren a la fiesta que yo voy a tener. Entren, ustedes son mis invitados especiales. Algo que era vedado, que era prohibido, ¿verdad? Porque los siervos eran siervos y había distancia y categoría entre el amo y los siervos. Pero ellos, por haber hecho las cosas bien hechas, reciben una recompensa. Y para nosotros, la recompensa, cuando tengamos que rendir cuenta y hagamos las cosas bien hechas, entrar en el gozo del Señor, es gozar de la vida eterna. Y dice que vamos a festejar cuando hayamos acabado nuestra carrera, vamos a festejar con nuestro Señor. Sin embargo, aquel que por pensar mal, por cogió miedo, por dejarse llevar, ¿verdad?, por sus propios prejuicios, escondió el talento, pero ese también tuvo su recompensa. Tuvo su recompensa, y lo vemos al finalizar, ¿verdad?, del pasaje en Mateo 25, 14-30. La sentencia para el perezoso fue totalmente distinta. El perezoso, el que guardó el talento, el que no fue diligente, no entrará o no entró en el gozo de su Señor.
Juan 12:26 nos dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Es decir, que Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le sirven. Y les voy a contar una anécdota. Mi nieta mayor estaba pequeñita. Y cuando ellos venían del colegio, que llegaban a casa por las tardecitas, pues yo le preparaba una mesa con sus platitos, con la mejor vajilla, con sus copas. El que quería arroz blanco le daba arroz blanco, el que le gustaba el arroz guisado. Todo espectacular. Y ella se me queda mirando y me dice, abuela Tata, ¿verdad que tú eres como nuestra sirvienta? Y a mí me estuvo eso, o sea, gracioso, ¿verdad? Porque ella estaba viendo que yo le estaba sirviendo. Y entonces yo le dije, bueno, si ustedes entienden que servirle es, que ser sirvienta es, que los amo, que los trato con mucho respeto, con mucha deferencia, que ustedes se sientan muy bien en mi casa, pues sí, yo soy su sirvienta. Aleluya. Porque fíjense, la persona que sirve, lo primero que tiene que tener en su corazón es amor. Además de amor, también debe conocer bien, ¿okay?, las personas a quienes sirven, conocerlas. Por supuesto, nosotros le servimos al Señor. Les voy a dar un ejemplo bien sencillo. O sea, conocemos al Señor y entonces le servimos porque lo conocemos, sabemos quién es Él. La persona que sirve, da. O sea que el servicio es entrega. Y no es rico el que tiene mucho. No. Rico es el que tiene la capacidad de dar. Porque en la acción de dar muestra su fuerza espiritual. Yo no sé si ustedes se recuerdan cuando mucho tiempo atrás la gente en Puerto Rico vivía sumamente pobre. Tú ibas a las casas de ellos, pero tú puedes estar bien seguro que si había un racimo de plátano, tú salías con un gajo. A veces hasta te daban, eran tan dadivosos que hasta te daban el racimo completo. Si había una gallinita o algo, siempre un cafecito, aunque hubiese sido puya. O sea, para que tú veas, en la riqueza de la persona no estriba en los bienes que posee, sino en la capacidad de dar. La persona que ama es responsable, es diligente. La persona que sirve es diligente, responsable y también respeta. Respetar implica aceptar a las personas tal y como son. Y si hay un ejemplo grande, o sea, en términos de aceptar las personas tal y como son, lo tenemos en Jesús. Porque durante todo su ministerio, tú nunca viste a Jesús caminando con una maleta o con un equipaje de prejuicios. Porque si hubiese habido prejuicios, Él no hubiese llegado a donde llegó. Él estuvo con prostitutas, con personas que se dedicaban a la promiscuidad sexual, también estuvo con gente pobre, estuvo con ricos, estuvo en los diferentes niveles sociales con gente enferma, con gente con enfermedades hasta contagiosas que eran inmundas y que la ley los prohibía. Pero el amor del Señor era tan grande que Él no hacía, como tampoco ahora en estos momentos hace, acepción de personas. Porque Él vino, ¿okay?, a rescatar, a dar su vida, ¿okay?, por todos nosotros. Y me estaba gracioso porque cuando yo estaba leyendo sobre esto, sabe que hasta al director del Departamento de Hacienda de aquel entonces, Saqueo, también él lo redimió. También le digo, vente, vas a desear algo y vente conmigo que voy para tu casa. Aleluya, ¿verdad? Pues mira, no hay diferencia. Según rescató a tantas y tantas personas con diversos bagajes personales, así también lo hizo contigo y conmigo. De la misma manera. Así que nosotros como
parte del pueblo redimido, como parte de, aleluya, de la iglesia, tenemos que seguir siempre el ejemplo que Jesús nos dio, aleluya, mediante su servicio. Voy a decirle en términos de servicio, hay algo, un verso sumamente interesante, que es el verso de Josué, que Josué, ¿verdad? Ya estaba, podemos decir, hastiado de ver al pueblo de Dios sirviéndole a dioses ajenos, a dioses paganos. Y en un momento dado, él reúne a su pueblo y le dice lo siguiente: y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy. O sea, es una decisión de ahora. Escojan hoy a quién han de servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Fíjense la convicción tan grande, la afirmación, yo y mi casa. Y de hecho a mí me chocaba porque no decía mi casa y yo, porque no dijo mi casa y yo, sino que dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo, pronombre personal, yo con todo lo que pueda implicar yo, sacerdote de mi casa y mi familia, los que están bajo mi mayordomía, los que son los míos, ¿okay? Le vamos a servir al Señor. Amén. Y eso es bien importante. Esa decisión que él tomó es una de las decisiones, y no solamente es la decisión en sí, sino que la afirmó de tal manera que nosotros hoy podemos también agarrar esa afirmación con esa misma convicción y decir, yo y mi casa, independientemente de las personas que estén alrededor, que decidan lo que quieran, pero esta es mi decisión. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Dice la palabra, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Y en Hebreos 12, 28 dice la palabra, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole, con temor y reverencia. Tenemos que ser agradecidos y tenemos que servirle a Dios. ¿De qué manera? Agradando a Dios, con temor y reverencia, con respeto y deferencia. Filipenses 4:7 nos dice, vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana. Que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. El Señor Jesús viene pronto. Y nosotros sabemos que especialmente este contenido de este verso, el Señor Jesús viene pronto, cada vez se hace más realidad, más real en nuestras vidas. No se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Tenemos un gran ejemplo. Tenemos varios ejemplos de gratitud en la Biblia, pero yo seleccioné la sanidad de los 10 leprosos. Y dice así en Lucas 17, 15 al 19. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. Ustedes pueden imaginarse la alegría que tenía este samaritano de haber sido sanado de lepra. Ustedes saben todas las implicaciones que tenía esta enfermedad.
no tan solamente físicas, sino sociales, porque eran inmundos y eran apartados totalmente, o sea, eran marginados, apartados totalmente del resto de la población. ¿Y saben lo que él hizo? Ay, se humilló. ¿Cuántas veces nosotros debemos humillarnos delante de Dios por todas las bendiciones grandes que Él nos ha dado, por una salvación tan grande que nos correspondía a nosotros pagar el precio? Sin embargo, Él pagó el precio por nosotros. Y el Señor le dice a Dios, pero ven acá, no eran 10 los que se sanaron y solamente tú, 1. ¿Dónde están los otros 9? Y yo pienso, wow, o sea, yo soy responsable de mi conducta, ¿verdad? Yo no sé, por lo menos yo vine donde ti, Señor. Pero no pasó así. Pero lo que sí está en esto es decir, ¿dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha salvado. Eso está aquí, porque él sabía que esos 9 no iban a regresar, porque él tiene el don de omnisciencia. El prognosis, el adelantar la situación, él sabía que solamente 1 iba a regresar. Pero él nos hace a nosotros bien claro que veamos que 9 no regresaron a agradecerle. Y el Señor quiere que nosotros no caigamos en el error de ser desagradecidos. Nosotros, pueblo redimido, tenemos que ser agradecidos. Y no puede haber mayor virtud de agradecimiento en el pueblo que no conoce a Dios versus nosotros que somos la iglesia de Dios. Por eso es que Dios nos insta a ser agradecidos. Y fíjense que la recompensa de esa humillación. Le dice al samaritano, que ustedes saben que a pesar de que los samaritanos eran descendientes de judíos, y los judíos y los samaritanos no se llevaban, le dice, tu fe te ha salvado. 2 por 1. No tan solamente sanidad de su cuerpo, sino también salvación para su alma. ¿Acaso no debemos ser nosotros agradecidos por haber sido rescatados? Hablamos de rescate. De las tinieblas a la luz admirable. De la potestad de Satanás, de estar bajo la potestad de Satanás, que a mucha gente se le hace bien difícil. O sea, si tú, no, yo no soy de Satanás, no, pero vivo una vida totalmente licenciosa y de espalda a Dios, pero yo soy bueno, sin reconocer a Dios, sin reconocer absolutamente nada que tenga que ver con Dios, pero yo no estoy bajo la potestad de Satanás. Pero mira, sí, yo te digo, yo estaba bajo la potestad de Satanás. ¿Sabes por qué? Porque no tenía a Dios en mi noticia. Y toda mi vida era de pecado. ¿Y tú? ¿No crees que debo ser yo agradecida? Porque Dios, a través de su Hijo Jesucristo, me cambió la identidad y ahora soy su hija. Y soy heredera del Padre y coheredera con Cristo. Ya no soy ni advenediza ni extranjera. Efesios 2:19. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Termino con este testimonio. Más de 1000 sillas. Yo estuve con una petición delante del Señor durante 23 años. Y fue agradecerle a un médico lo que hizo por mi hijo Emanuel cuando nació. Él lo vio que se debatía entre la vida y la muerte, y entonces inmediatamente hizo las gestiones para trasladar mi bebé del Hospital del Maestro al centro médico, porque el Hospital del Maestro no tenía las máquinas que él necesitaba para poder sobrevivir.
Y siempre, o sea, me quedé con eso de agradecerle porque yo no recuerdo nada, o sea, él se lo llevaron, a mí me dejaron, yo vine a ver al niño ya días después en la unidad de cuidado intensivo y siempre tenía esa preocupación, ¿verdad? Como esa petición delante del Señor. Yo quiero darle las gracias y quiero decirle que mi hijo está bien, con todos los pronósticos que me dijeron que iba a ser una persona que no iba a poder tan siquiera valerse por sí mismo. Bueno, a mí me invitaron a un adiestramiento de 3 días en el Embassy Suites de Isla Verde y era en relación a la ley 177. Nos estaban adiestrando para que estuviésemos, ¿verdad? Incorporáramos la ley 177 a nuestra profesión y que viéramos lo último, porque esa ley, la anterior que existía, estaba obsoleta. Oye, y allí estaban todos. Toda la agencia, había representantes de todas las agencias gubernamentales y privadas de todo Puerto Rico. Había 1000 sillas, ese era un salón enorme. Y entonces viene la señora, la moderadora, y entonces empieza a hablar de un profesional con una hoja de servicio excelente, un médico que había dedicado toda su vida al bienestar de la niñez, que era asesor del Departamento de Salud para aquel entonces en asuntos de la niñez. Bueno, era una hoja de servicio profesional extraordinaria, fuera de lo común. Y entonces la moderadora dice: doctor Senkis, favor de ponerse en pies. Y el doctor Senkis se levantó. ¿Saben dónde estaba sentado el doctor Senkis? Justo al lado, en la silla mía. Vamos a decir, yo estaba en la silla 999 y él ocupaba la silla mía, justo al lado mío. Hablé con él así bajito y le dije: yo quiero hablar con usted. Hablamos, le agradecí de parte mía y de parte de mi esposo. Hasta lo invité a la graduación de Manolo del Conservatorio de Puerto Rico, de música de Puerto Rico. Y hablamos de gratitud y tenemos que ser agradecidos. Y entonces en un momento dado voy donde se escuché que iban a hablar de un mensaje, que había que dar un mensaje de cierre de graduación al tercer día. Y entonces voy donde la colega mía, mi amiga sobre todo, y le digo: yo quiero dar el mensaje. Ese mensaje de graduación yo lo quiero dar, si usted me lo permite. Y me dice: usted no escuchó que tiene que ser la persona seleccionada por consenso. Usted no escuchó o no entendió. Yo bajé la cabeza. Y me quedé tranquila, porque a lo mejor fue verdad, a lo mejor yo no lo escuché, no lo entendí, no sé. La cuestión fue que al tercer día, el corazón me tac, ese corazón mío, ¿verdad? Estaba a millón, como dicen por ahí. Y entonces me fui, y fui la primera en la fila de almuerzo. No cogí postre, no tomé, el postre lo dejé. Y como Genia hubiese dicho: ay, mija, tú que eres tan golosa para el dulce. Dejé el postre, pero me fui a escribir e hice el mensaje. ¿Y saben qué? Cuando la señora dijo: ¿quién está la persona designada para que dé el mensaje? Cookie, no había nadie, se levantó. Y esta servidora levantó la mano. Fui al podio, agradecí al doctor Senkis, agradecí a Dios por haberme dado la oportunidad, precisamente en esa actividad, de tener mi petición contestada. Es decir, reconocí al doctor Senkis,
di testimonio y cerré con un versículo bíblico de Mateo 25, donde señala, si lo hacemos a estos pequeñitos, es como si lo hubiésemos hecho directamente al mismo Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dios es grande, Dios es bueno, Él te da las capacidades y quiero que sepas, no tan solamente te da las capacidades y te da las habilidades para que tú le sirvas, sino te coloca donde Él te necesita. Te coloca para que tú puedas suplir las necesidades de nuestros próximos. Te coloca para que tú puedas abrir tu boca, ¿okay? Y puedas anunciar las buenas nuevas de salvación. Y ahora sí que voy a terminar. Muchas veces, en algunas conferencias que he dado, he visto que en el pueblo de Dios y los servidores hay mucho dolor. Y me dicen, con este dolor tan grande, con estas heridas que llevo, apenas puedo servir. Y yo te digo, si ese fuera tu caso, tienes que seguir sirviendo. Porque al tú entregarte a otros, al tú dar a otros en ese proceso, en ese caminar, el Señor va sanándote. El Señor va fortaleciéndote a ti. No puedes quedarte y esperar, ay, me estoy deprimida, estoy mirando para el techo y me quedo ahí acostada. Cuando salga de esto, entonces voy a servir. No, sirve. Independientemente de las circunstancias, porque Dios se encarga de las circunstancias tuyas, de tus retos, de tus problemas, si tú haces su voluntad. Yo escribí un poema hace un tiempito y lo titulé ¿Dónde florecer? Pero hoy lo voy a cambiar y les voy a cambiar el título. Les voy a poner ¿Dónde servir? Sirve donde Dios te ha plantado, en terrenos áridos, entre abrojos y espinos, en el desierto, en la espesura, en noches oscuras, en días luminosos, en la adversidad, en dicha y felicidad, en la alegría, en la tristeza, en el dolor y en las pruebas, aunque nos resten fuerzas. Derechitas, erguidas, vistamos las galas mejores, con brillantes colores y olor fragante a Cristo. Aroma de salvación, con perfume celestial y confianza plena. Él no nos abandona y nunca nos dejará. Dios les bendice. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hemos escuchado a la hermana Yadira en una disertación de ser agradecido. Y en esta hora yo quiero compartir con ustedes una oración al Señor. Padre Santo, gracias te damos. Bendecimos tu nombre, Señor. Mira, oh Dios, la audiencia que está frente a nosotros y te pedimos, Jesús, que tú les bendigas. Guarda a cada hermano, llénalos de tu presencia, llénalos de tu gracia y que tu amor sea más que suficiente para que su corazón rebose de alegría en ti. Gracias por ello. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde.